Buenos días chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, ya terminando los contenidos que tenemos que desarrollar en el curso, les voy a hablar ahora en un pequeño vídeo de las distribuciones estadísticas y en uno a continuación de unas en particular que son las discretas, ¿vale? Nos quedará ver las continuas y con eso finalizaremos los contenidos del curso. Bueno, comenzamos. Vamos a ver. Distribuciones estadísticas. Pues una distribución estadística no es más que una representación, ya puede ser gráfica o mediante tablas, de un estudio estadístico. Entonces, lo primero que hay que hacer para realizar un estudio es determinar cuáles son las variables que yo quiero estudiar. En este caso vamos a estudiar variables de tipo cuantitativo en ambos casos. Unas pueden ser, como hemos dicho, discretas y otras van a poder ser continuas. ¿Cuál es la diferencia? Una variable estadística discreta es aquella que toma valores aislados. Como pueden ver, el número de aciertos de 40 alumnos en un test, número de aciertos, está claro que puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 si es un test con 10 preguntas, pero no puede ser 5,5, ¿verdad? Entonces, número de aciertos, variable cuantitativa discreta, y su forma de representar es mediante un diagrama de barras, ¿vale? Y por otro lado tenemos las variables continuas. En este caso, el ejemplo que nos dan es el tiempo que se tarda en llegar al trabajo y va desde 0 hasta 30 minutos. Pero está claro que en esos intervalos en ese intervalo de tiempo, se puede tomar cualquier valor y por tanto es continua. ¿Qué hacemos en las continuas? Lo que hacemos en las continuas es agrupar. Agrupamos en intervalos a los que vamos a llamar clases. Bien, seguimos. Si ven el ejemplo que tienen resuelto, representar la siguiente distribución correspondiente a una población, a la población de un país en el año 2007. Lo primero, ¿cuál es la variable estadística que estamos estudiando en este ejemplo? Pues la variable estadística es la edad. En el enunciado nos dice representa la distribución, pero no nos dice qué variable tenemos que representar, y en este caso es la edad. ¿Vale? Tengo que decir una cosa. Para representar distribuciones estadísticas, habitualmente se puede hacer con frecuencia absoluta, con frecuencia relativa, con frecuencia acumulada, pero en este caso, como nosotros la vamos a asociar a distribuciones de probabilidad, lo que vamos a representar son las frecuencias relativas. El por qué está claro. Hay una relación evidente que hemos visto semanas pasadas entre frecuencia relativa y probabilidad, ¿verdad? La ley de los grandes números nos decía que la frecuencia relativa de una determinada experiencia, a medida que yo aumento el número de casos, tiende a la probabilidad. El ejercicio este es bastante sencillo, lo único que tenemos que hacer es representar, si se dan cuenta, la amplitud de los intervalos o de las clases, en este caso, no es igual. Empezamos con intervalos de 5 y pasamos a intervalos de amplitud 10, ¿vale? Y queda reflejado también en el esquema. 10, incluso 20, del 70 para adelante, va de 20 en 20 años. Bueno, esto es sencillito, ¿vale? Nada. Tendríamos que hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa? Dividiendo 1,8 entre 34, 2 entre 34, y así nos salen estos valores que tenemos por ahí. Bien, continuamos. Dos parámetros interesantes en las frecuencias relativas son la media y la varianza. ¿De acuerdo? Decirles nada más una cosita por aquí. Una vez que yo tengo la tabla, identifico cuál es la variable. En este caso dice calcular la media y la desviación típica de la distribución de las estaturas en centímetros. Es decir, la variable es estaturas dadas en centímetros, la XY, y la frecuencia absoluta con la que aparece
es la FI. ¿Qué es lo que sucede? Como les decía antes, si fuéramos a hacer una distribución, es interesante el valor frecuencia relativa, pero para calcular la media y la varianza, pues podemos desarrollar una tabla. A ver, esto de aquí son formulitas que me permiten calcular la media. Lo que me está diciendo aquí es que tengo que multiplicar la frecuencia, si es frecuencia absoluta por el valor que toma la variable y así sucesivamente, es decir, la frecuencia del 1 por el x1, la frecuencia del 2 por el x2, del 3 por el x3 y así sucesivamente y sumar, ¿vale? Eso, que es esta formulita de aquí, el sumatorio de, esto de aquí es el sumatorio de, se puede hacer de forma mucho más sencilla, si hacemos una tabla, ¿vale? FI por XI, este por este, este por este, este por este y desarrollamos la tabla, ¿de acuerdo? Para calcular la varianza hay dos formulitas, pero hay la segunda es más sencillo de calcular. ¿Por qué? Porque tenemos que elevar al cuadrado la variable y multiplicar por la frecuencia, ¿vale? Lo tenemos aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicamos FI por XI cuadrado, elevamos esto al cuadrado y multiplicamos por este, ¿vale? En cada uno de ellos vamos haciendo las multiplicaciones y al final esto de aquí corresponde con este valor de aquí, ¿vale? Al igual que este valor de aquí, este correspondería ¿con quién? Con este valor de aquí. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que hacer la media, lo único que tengo que hacer es coger este valor y dividirlo entre 40, que como pueden ver es la suma de los FI. Es decir, la suma de FI por XI partido por la suma de los FI viene a ser 6.580 entre 40, ¿vale? Y para calcular la varianza, lo que tendría que hacer es esta suma lo tenemos ahí entre 40 y le resto la media que ya la he calculado al cuadrado, ¿vale? Eso para la varianza. Y para la desviación típica, lo único que tenemos que hacer, es hallarle la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Con una hoja de cálculo se puede hacer esto de manera muy sencilla.